Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy, Transformación sin Censura. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha venido posteando últimamente en las redes y que creo que también en nuestros clientes hemos escuchado de manera más frecuente, y es la velocidad de los cambios. Hoy en día todas las organizaciones están teniendo un excesivo volumen de cambios que deben gestionar para poder cumplir con los resultados que se esperan de ellos. Y en el mundo mismo estamos viendo que la velocidad del cambio está dándose cada vez en periodos más cortos, la velocidad es cada vez más rápida. Un ejemplo, y me voy a poner un poco vintage, pero para que tengamos un poco el Sí, ejercicio y la dinámica en nuestra mente, es que el teléfono le costó 32 años llegar a 100 millones de usuarios, mientras que a ChatGPT le costó solamente un mes y medio llegar a 100 millones de usuarios. Sí, claro, en proporciones lo que pasó en 1940 versus lo que pasa hoy en 2024, 25, es diferente, hay una población distinta, pero también nos habla de nuestros hábitos y de lo rápido que pueden pasar las cosas hoy versus el siglo pasado. Entonces, comencemos a hablar un poco de esto. ¿Es un mito o es real que los cambios se están dando más a prisa? ¿O ustedes sienten que todavía en las organizaciones en las que trabajamos hay un entorno de estabilidad, de tranquilidad, de certidumbre? ¿Cómo se están dando las cosas? Y quiero presentarles, hoy vamos a estar con nuestro equipo, Luis Cadena, José Sánchez, Eduardo Lefebvre y Juan Felipe Ortiz. Entonces, señores, ¿quién quiere iniciar? ¿Está pasando esto de la velocidad del cambio o no se nota? yo creo que sí, hay una sensación de que debe haber cambio por todo el tema de las tecnologías, automatizaciones. Entonces, todo el mundo tiene esa presión de hacer cambio. Ahora, ¿está habiendo cambio? Sí, pero creo que hay un cambio desorganizado, un cambio que va más por decir que estamos cambiando que realmente bien planeado. Ya lo hablo de mi experiencia de los últimos 2, 3 años, hay que cambiar, claro, está lo del, que siempre hablamos, ¿no? Del tema de AI, que es un tema de automatización, eso es automatización, pero una presión por eso. Entonces yo creo que las organizaciones tienen una presión, están desde gerencia presionando el cambio, pero estamos viendo cambios más por ahí que cambiamos, pero no hay cambios de raíces que yo pueda decir evaluar. Entonces yo creo que ahí es el tema nos cuesta como consultores o líderes parar y decir, venga, realmente, ¿qué queremos cambiar? Versus decir, que puse un sistema Sí. aquí. Entonces, yo creo que ahí está la presión, pero no lo estamos haciendo bien y aprovechando esta ola, que es bacano tener una ola de cambio, pues porque aprovechamos para invertir y hacer cosas, pero no lo estamos haciendo correctamente. Esa es mi opinión. Yo estoy de acuerdo con Luis en gran parte. Evidentemente lo que más cambia es el mercado, el mundo en general Mm. gira, lo que no controlamos, ¿verdad? Gira muy rápidamente. Y las organizaciones creo que están haciendo un esfuerzo por alcanzar esa velocidad y esa divergencia de cambios que existen. Hace algún par de años, creo que son 2 años, sacó un artículo, no sé si es McKinsey o Harvard Business Review, de esta contingencia de cambio que tienen las compañías, que es el número de cambios que hoy día los líderes tienen que abordar en las compañías, los sobrepasa completamente. O sea, son Total. muchas cosas y a eso hay que sumarle lo que decía Luis, que como no hay un verdadero orden o estructura de poder administrar esos procesos de cambio en las organizaciones, yo solo le sumo la profundidad. Hay muchas compañías que dicen, nosotros hemos trabajado en cambio, pusimos algunos entrenamientos ahí con los líderes, unas cositas más por encima, pero es diferente Ujú. aprender a manejar la ambigüedad, realmente trabajar sin jerarquía, hacer procesos de aprendizaje y manejo del cambio en la experimentación, porque cambiar es experimentar. Entonces, ese proceso, ahí es donde lo conecto con lo que decía Luis, dentro de las organizaciones está como encima. Y hay algunas que sí han decidido bucear un poco más, ¿verdad? Y esa capacidad organizacional, cuando se la desarrolla desde adentro, te da esa facilidad de girar más rápido, que he visto algunas organizaciones que están en ese camino, pero la gran mayoría, y con esto termino, ¿qué es lo que pasa, verdad? Cambia algo en el mercado, la gente se da la vuelta y los de HR son los primeros en darnos la vuelta y decir, hay que aprender una cosa para cambiar. Y toda la gente va corriendo detrás del cambio, ¿verdad? No hay ese proceso anticipado, proactivo de prepararse para el futuro, aunque ahora leer el futuro es muy difícil, ¿verdad? Todo cambia muy rápido. Yo creo que hay una nueva realidad del cambio
a nivel global, a nivel de organizaciones, hay una nueva realidad del cambio, que se mueve más rápido. Yo creo que es que cuando me pongo a pensar, y ahí me vuelvo un poquito vintage, es como cuando había máquinas de escribir y aparece el computador, ¿no? ¿Se acuerda que en la máquina de escribir, hace muchos años lo que uno veía es que si uno cometía un error tenía que sacar la hoja y volver a repetir toda la hoja? Eso hoy es impensable. Entonces un cambio ahí de una tipografía, de un error, finalmente era inclusive tintica y eso, perdón sacar la edad que tengo, pero era eso, era básicamente un proceso largo, demorado, que había que pensar. Hoy eso es imposible, o sea, pensar en eso hoy cuando tenemos Word, cuando tenemos autocorrector de ortografía, cuando básicamente tú inclusive sacas un documento y lo puedes corregir en caliente, eso es otra época. Entonces, a mí lo que me queda es que el cambio cambió, el cambio es más rápido. Estamos hablando ahora de que algo que se le demoraba a una organización en hacer, no sé, 3 meses, lo tiene que sacar ahora en una semana. Ese es el nivel del cambio que estamos teniendo. Y a medida que nosotros vamos viendo las organizaciones, y lo hago yo desde la mirada del consultor, me estoy encontrando organizaciones como vintage, como que estamos en 2026, pero operan como en 2017. Y si se dan cuenta, no es mucho el tiempo de 2017 a 2026, pero parece gigante. O sea, hay cosas que ya las organizaciones no deberían estar haciendo con las tecnologías que tienen hoy. Me asombra también que las organizaciones sean tan inocentes, porque hicieron un esfuerzo desde el 2015 a hoy en digitalizarse, en que todo fuera digital, en que sus productos fueran digitales, en que los clientes lo contrataran desde la web, lo contrataran desde el celular. Todo es tecnología, aparecen más empresas de tecnología que otra cosa, y pues hoy tienen que moverse al ritmo de la tecnología, amigos. O si no, vuélvase nuevamente manual, venda algo más bien que ya no opere con la tecnología, pero la tecnología hoy se está moviendo a un ritmo muy acelerado. Entonces, a mí me preocupa un poco y algo que decía Luis, es un cambio desordenado. Claro, cuando los cambios son tan rápidos se pueden ver desordenados, pero a mí nuevamente me asalta que la organización trata de controlar el cambio y saca su vieja carta conocida del 1990, vintage, ¿no? Vamos a hacer un comité, vamos a montar un documento para los cambios. Estoy de acuerdo que sí hay que controlarlos porque si no hay mucho desorden, como decía Luis, pero el control no puede ser eso, o sea, ahí es donde yo tengo un poco la ambivalencia de que el cambio cambió y las organizaciones no se están dando cuenta, siguen operando como si fuera el siglo pasado, antes de los 2000. Ese es como un poco mi punto de opinión mi punto de partida en esto, la verdad. Y yo creo que yo me sumo a eso. Yo lo que veo un poco escuchándolos es que hay dos escenarios en este momento. Un primer escenario es donde, oiga, tenemos que movernos más rápido porque, o tenemos que cambiar y tenemos que cambiar rápido porque si no, no tenemos negocio. Se nos acaba todo y se acaba y creo que hoy es mucho más fácil que una compañía o una organización deje de producir como, o sea, con el nivel de tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, esas organizaciones tienen que cambiar y tienen que cambiar rápido. Y hay otras que también, por ejemplo, lo que estaba diciendo Eduardo y lo que decía Luis al inicio, hay otras que, oiga, pues hay un movimiento, se está dando una ola de cambio, por ejemplo, hablemos, entro rápido a hablar de inteligencia artificial. Bien, no esta ola de inteligencia artificial y yo solo por probar y por el cambio, pues me monto en ella. Entonces siento que ahí están como esos dos escenarios. Pero yo a lo que voy, a lo que quiero decir es, el cambio se mueve más rápido y definitivamente las organizaciones lo tienen que vivir. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, con lo que decía Sandra al inicio de que, oiga, pues, o sea, duró tanto tiempo en que el teléfono llegara a tantas personas y ChatGPT duró tanto, duró una menor cantidad de tiempo en este caso. Y pues es que hoy en día los canales para que lleguemos a eso también están ya dispuestos. Entonces, eso también siento que cambia un poco la relación con ese tema del cambio. Ay, Juana acaba de tocar un punto que me parece importante. Yo creo que la relación con los cambios y la relación con el trabajo cambió y nosotros queremos seguir operando como antes. Esa relación cambió, la relación con el cambio ya cambió, la relación con el trabajo ya cambió y las organizaciones que se den cuenta más temprano son las que van a estar en punta de lanza. Y es que algo importante es que esto que decías vintage, José Andrés, que antes era, y todavía hay muchas organizaciones que yo comparto contigo, así como que siguen en el pasado, que es el cambio es como un momento. O sea, ahorita hay que desarrollar cambio porque nos cambió el ERP. Entonces hay que meterle cambio a la gente, ¿verdad? Y no se empieza a manejar esto como ADN. O sea, el cambio tiene que estar, el concepto del cambio tiene que estar metido en el modelo operativo de la compañía, punto.
cambies o no cambies, se haga verde, no importa, mientras la gente lo tenga en las venas, más fácil vas a girar. Hace años, esto que voy a decir es bien vintage, verán. O sea, ahí Luis y yo vamos a hacer ping-pong. Omar sí Facilito, me porque él es ganó con más la joven máquina de que yo, estoy escribir. seguro. Hace años había una prueba súper buena, que era un Big Five, que se llamaba 16PF. Yo no sé si se la siga usando, pero yo la usaba, no voy a decir la época ya, pero había 16PF, era digital, por si acaso, no era papel, o sea, no tan vintage. No eran máquinas de escribir, Y se hizo ok. un estudio, no, era digital, pero en las computadoras de antes. Y se hizo un estudio con 16PF en los corredores de Fórmula 1, de esa época, ¿verdad? Entonces, esta prueba tenía un montón de indicadores que se reunían en los Big Five, pero había 16 letras, cada uno se iba hacia los Big Five, y había una letra que se llama F, que se llamaba impulsividad. ¿Qué era la impulsividad? La capacidad de tomar decisiones en milésimas de segundos, ¿verdad? Entonces, medían a los corredores de Fórmula 1 y claro, todos los corredores de Fórmula 1 tenían en impulsividad de 1 a 10, 10, hermano. ¿Por qué? Porque tenían capacidad para tomar decisiones, girar, ¿no? 300 kilómetros por hora giras, entra al pit, entonces una capacidad de decidir increíble. Pero eso está, o sea, corredor de Fórmula 1 que no tenía impulsividad en 10, no hacía pole position, o sea, no llegaba, hermano, no salía. Se estrellaban la curva. No llegaba, o sea, no le iban a prestar el carro ni a bala, loco, ni para hacer pole position. Pero eso estaba embebido en la persona, esa capacidad Claro. era parte de su ADN. Para mí el cambio tiene que ser así, es casi como saber Excel, Sí. manejar IA en las organizaciones, porque eso es el día a día de comer. O sea, todo el entorno cambia y si lo quieren manejar como moda, como un momento, es que estoy haciendo reestructura, es que estoy comprando un negocio, metámosle cambio a la gente, ahí es cuando las compañías van corriendo detrás de lo que ya pasó. Mira Ok. que Total. de las cosas que Dale, han Luis. dicho, una, yo no sé qué es una máquina de escribir, así que por favor. Dos, yo creo que lo que estaba diciendo ahorita, Barto, sí, el tema porque es que hay dos cambios. Está el cambio de hacer las cosas, que yo creo que sí tiene que estar en tu DNA y todos los días tienes que estar buscando una forma de ser diferente para poder ser eficiente, porque todos los días nos están pidiendo eficiencias operativas. Y lo que yo decía un poco, y vea lo que decía José, de cambios desorganizados. Yo lo digo de pronto no por el cambio, sino es que realmente con tanta automatización hoy, cuánta presión, realmente cuánta gente está en la organización de realmente implementar esos cambios grandes que pueden ser tecnológicos y eso. Entonces, lo que yo lo veo más desorganizado no es tanto como el cambio individual, sino de organización cuando en una operación dice hay que hacer eso. Entonces, un equipo dice, tengo que hacer esta tecnología o esta forma. Y empiezan muchos cambios al mismo tiempo sin un tema como de ecosistema. Y ahí es cuando yo veo que se empiezan a convertir en unos Frankensteins, las organizaciones. Entonces, es un tema un poco de top-down. Venga, hay cambio en nuestro ADN, sí, pero igualmente tenemos que tener un plan de vuelo que puede cambiar así, por lo que estamos hablando, ¿no? Ya no puede ser el tema que en estos días me están llamando, espero que no me escuchen por otro lado, pero me están hablando de, ¿cómo se llama? Danilo, se llama el Excel con su escaladidad, el project management que se usaba antes, pero que ya no lo he vuelto a ver hasta hace poquito me lo pidieron. Pues Sí. este es de proyectos, ¿cómo se llama? El El Gantt. Grant. El El waterfall. Gantt. El, El El Gantt. Gantt. Ujú. Ya, ¿cómo el vamos a plan. hacer un Gantt? Tiene que ser algo, ¿sí? Yo creo que ese es el tema que yo de desorganización un poco es eso, que tenemos tanta presión que estamos gallinas sin Mm, cabezas tratando de hacer cambios. Esa es la total. conocida, Yo quiero pero dar un Yo bueno, ahí dato, tengo. yo quiero dar un dato que Date. no es menor frente a lo que está diciendo Luis. Y lo mide McKinsey el año pasado en un estudio y es en el 2015, no me voy a ir a la máquina a escribir, pero en el 2015, la velocidad de estos cambios que los vamos a llamar probablemente de transformación, no el día a día, no en el correr y en la operatividad del día a día, sino en la transformación el ratio por empleado era de 2 cambios en el 2015, 2 cambios por empleado. Es decir, un empleado tiene que participar en 2 iniciativas durante un año de transformación. Hoy es de 10. Hoy un colaborador en promedio tiene que participar en 10 iniciativas de cambio que transforman a la organización, de transformación. Entonces, esas son las que Luis nos dice, pues pareciera que van muy rápido porque sí, no se sabe muy bien el objetivo, bueno, y empieza a tener este desorden. Entonces, ahí nuevamente volvemos a ver ese pico de la velocidad. Las organizaciones están llenando más sus portafolios de transformación, ya no el día a día, no es la mentalidad de mejora continua, sino
las iniciativas que requieren inversiones importantes en las organizaciones están creciendo en los portafolios. En organizaciones de 2.000 a 3.000 empleados, yo estoy escuchando portafolios de cambio o de transformación, llamémoslo, de cerca de 80 a 200 iniciativas para 2.000 colaboradores. Entonces, dense cuenta que es importante, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y no sé si estamos bien enfocados o Ahí, no. pero ahí, por ejemplo, cuando yo te escucho eso que dijo McKinsey, no conozco el estudio, me parece que McKinsey también se quedó en la era, está muy vintage. Porque es que cuando sigue uno hablando de spam, ese control o spam de cambio, pues está en otra época. Por ejemplo, uno para qué, ¿por qué necesita que la gente participe en una iniciativa transversal? ¿Para qué? ¿Por conocimiento? ¿Por qué más? ¿Por decisiones? Que termina siendo mismo conocimiento. O sea, ¿cuál es realmente la naturaleza de que una persona participe en varias iniciativas organizacionales? Conocimiento, porque Es el equipo de conocimiento. proyecto está dedicado. Y hoy en este siglo, con inteligencia artificial, todavía estás dependiendo de una persona que vaya y esté en una reunión presente o saque tiempo de su trabajo para hacerlo. Sí, porque son los Eso es que, una subutilización de las herramientas que hoy tenemos. Es decir, si yo hoy dependo de que una persona esté en una sesión presencial con su conocimiento, quiere decir que ni siquiera ha construido conocimiento. Y peor aún, en este siglo, si esa persona se me va, entonces la organización se me para. No me jodas. O sea, eso sí totalmente es, Pero, estamos en otra época. Entonces, cuando tú me dices spam de control, yo simplemente veo a McKinsey diciendo, oiga, no, es que yo tengo 10 proyectos como mi spam de cambio, estoy matadísimo, no me queda tiempo para trabajar porque tengo múltiples reuniones. No me jodas. pero Construye una desafortunadamente eso inteligencia pasa. artificial. Construye Sí, una inteligencia artificial donde esté la mayor parte de tu conocimiento, donde esté finalmente cómo tú procedes, que te ayude por lo menos a tomar decisiones profundas de especialización para que el resto de equipos puedan andar. Pero eso lo único que me concentra es que seguimos viéndonos como personas físicas con el conocimiento y con dependencias que hoy ya no deberían existir. Ese es un punto importante, Sandra, para ver, por ejemplo, lo de McKinsey. Y volviendo a lo de Luis, que me parece aún más relevante en cuanto a la complejidad del tema, es hoy ya no podemos tener, hoy creo que tenemos que tener dos temas, como un mapa organizacional donde están todos los cambios organizacionales de todo lo que nos va a afectar en conjunto y una autonomía en cambios individuales, donde por ejemplo la gente debería tener sus propios proyectos hoy y dejar de hacer cosas manuales. O sea, contestar correos con respuestas estándar, organizar su información, organizar carpetas, hacer todo este tipo de cosas, porque hoy lo estamos haciendo. Hacer básicamente fuentes de conocimiento, temas de consulta, todo este tema ya no se lo pueden estar haciendo manual. Entonces la gente debería poder hacer eso, que es organizar mi trabajo sin que nadie lo esté controlando. ¿Cómo me hago más eficiente? Uno debería medirle al empleado. A ver, tú te demorabas antes haciendo este trabajo 40 horas con los cambios que estás inyectando tú mismo para tu trabajo, pasaste de 40 ¿qué? ¿A 10 horas? Y eso debería ser un indicador. Cambios Es- individuales, ¿no? Mi entorno, mi trabajo, eh, mi día a día. Eso que Cambios dice José organizacionales. Andrés, eso se llama capacidad de cambio organizacional, pasa en la individualidad, pasa en lo organizacional, pasa, o sea, está embebido en la organización, pero eso no es tan fácil de construir. sí, no es tan fácil. Pero, por ejemplo, yo voy a hacer una automatización. Hoy en día hacer una automatización, lo único que necesitas es saber prompt engineer y tener un chat con inteligencia artificial y él te hace todo. Y para yo poder hacer mi bendita automatización, que es una vaina sencilla mía que yo hago todos los días, tengo que ir a un comité donde un grupo de expertos sentados en una silla me aprueban. Tremenda estupidez porque esto es natural, esto solo me beneficia a mí. Entonces llegas al comité y en el comité te dicen, no, es que esto no tiene el impacto organizacional, pero tiene impacto José, para mí, me libera tiempo y voy a poder hacer más cosas y participar en más vainas. Eso es lo que yo les digo que, por ejemplo, cuando escucho este estudio de McKinsey me parece, amigos, están fuera de época. O sea, ¿qué están pero, hablando? O sea, eso ya es viejo, eso es vintage. O oye, sea, pero no puede ser alineado, por especialización. Perdón, Luis. no, 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 yo creo que sí, pero hay dos. A ver, el cambio individual de gestión mío, 100% de acuerdo. ¿Cómo es posible que yo tengo que ir a Indi- pedirle permiso? La Posible. pendejada. Pero cuando hay un cambio que va más a diferentes equipos, es cuando uno ya tiene que Sí, organizarse un poco más porque hay un impacto organizacional más tal grande. cual, tal Ahora, cual, tal cual. otro reto que no digo que esté de acuerdo, pero cuando vos trabajas en tu automatación individual, ¿qué pasa? Yo creo que la empresa tiene que dar herramientas a los empleados, a los colaboradores, para que puedan hacer automatización Ujú. solo, porque si uno tiene proactividad, ¿qué puede pasar? Pero por aquí, la data, si yo uso herramienta afuera, entonces de pronto ahí hay un tema también de que
que nosotros como organizaciones, si queremos que la gente esté en estos cambios, en ese cambio individual de tu rol, las herramientas para que puedan automatizar solo. Porque, Claro, tal cual. Pero eso es básicamente políticas, esos son básicamente controles donde yo le doy autonomía a la gente y le digo, oiga, no se me salga de utilizar usted Gemini, o no se me salga de utilizar Claude, o no se me salga de utilizar ChatGPT, que es la que pagamos en la organización. Sí, sí es que son políticas, pero cambie, o sea, y yo le mido a usted, Luis, o sea, no me va a decir, Luis, que usted haciendo una presentación ahora se echó una semana. O sea, yo, Ese man yo hay que, estoy de acuerdo. ese man hay que sacarlo de la no sé. organización Yo porque estoy de esa acuerdo, presentación José, se hace en 4 horas. pero no es tan fácil, ¿no? O sea, Concuerdo decirlo, con, decirlo está, sí. y yo comparto, yo estoy de acuerdo, pero, y te hago solo una observación. En compañías de servicios, en donde se ha hecho o he estado metido en proyectos para dar herramientas para que la gente pueda gestionar cambios, no específicamente para un proyecto, sino Sí. herramientas para si mañana quieres bajar el tiempo de tu trabajo, si mañana quieres implementar un proyecto nuevo. Hay temas reputacionales, hay temas de ciberseguridad que sí giran alrededor de varias cosas con la inteligencia artificial y no es tan fácil, no es tan fácil Pero, desde pero, la ejecución pero en las mira, organizaciones. mira que me gusta lo que estás diciendo. Ciberseguridad. Está en la cabeza de un grupo de 5 personas de una organización para 3.000 que nunca tienen tiempo y están reventados. No me jodas, crea un agente que todo lo que la persona construya le corre la gente e inmediatamente le muestra todas las vulnerabilidades y además le Ah, puedo no, eso preguntar cuáles son sí, las buenas pero prácticas. que lo ¿Sí me haga la gente entiendes? no es tan fácil, no es tan Pero fácil que sí, lo haga la gente. claro, pero porque no les damos herramientas y porque aún seguimos creyendo que el conocimiento especializado es Eduardo, que es el todopoderoso y que tiene que ser omnipotente, además omnipresente, tiene que estar en todas las benditas reuniones dando el tema. Las Sí, sin duda organizaciones, es. la primera inversión que deberían hacer es todo lo que son controles, ya no puede depender de personas. Tenemos Así es. chat, tenemos agentes, tenemos el rack, inclusive que es como bibliotecas cerradas de eso, y la gente consulta. Cosa que Eduardo no me puede decir, es que yo no sabía. No, amigo, aquí está todo lo que tú tienes que consultar para lo que vayas a construir. Y es una conversación natural, o sea, no me vaya a decir, es que yo no sé hablar con el chat, porque básicamente es que no sabes hablar. Además, porque Y eso te frena cualquier impulso de cambio. O sea, yo puedo tener mucha voluntad, quiero meterme con esto, quiero darle toda la ficha a esta herramienta, quiero hacer el cambio, que esto salga lo mejor posible, pero me llego a un comité que me dice, déjame pensarlo, vamos a validarlo, te Porque no respondemos la lo otra semana sabe. y la otra semana te digo, utilízalo de esta forma, no, mejor no, revisemos y muchas acciones quedan en esa iniciativa y esa disposición al cambio que nosotros hablamos al inicio, que tienen que tener todas las personas, que tienen que tener la organización, se estrella contra ese muro y quedó. Pues porque no, porque la naturaleza de ese comité es realmente frenar los cambios, porque están muertos del susto, soltar las oye, riendas y José, que se pueda salir de control. oye, Eso sí es José, un punto pero importante. ¿cómo le explicas a una organización? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo le explicas a una organización que empezó a hacer algo así y Mm. se le metieron hackers, le sacaron, le encriptaron información, lo cagaron y le costó $7 millones? Lo que ocurre es que las organizaciones hoy están muy protegidas para el tema de hacking, ¿sí? Entonces, a mí me sorprende un poco que con toda esa plantilla de gente que pagamos para seguridad de la información, para controlar las herramientas, la gente ni siquiera puede abrir un chat ahora para Sí, hablar con no, un proveedor. es terrible, Eso, yo mejor estoy de dicho, acuerdo contigo. eso tiene mucha seguridad. Y además nunca en su vida han tenido un hacking y gracias a Dios eso funciona. Es decir, funcionan los controles. Y ¿Cómo además, me vas a decir? ¿sabes por qué pasa? Porque los hackers sí están acostumbrados a cambiar, hermano. O sea, Lo los que que se pasa, lo meten que en las pasa es que compañías, eso sí son una magia para los cambios. Lo que pasa es que la vulnerabilidad no es la tecnología, es el humano. Así es. Y cuando nosotros hablamos de que la vulnerabilidad es el humano, nosotros nos encontramos a que los humanos más vulnerables son los que tienen bajo conocimiento. Y las organizaciones son expertas en generar personas con bajo conocimiento. Porque es que usted no haga eso, usted no pregunte eso, va a pregúntele al de ciberseguridad. Usted no haga eso, usted no Es que pregunte puede o eso, no va a puede, sí. pregúntele al de tal. Entonces, hay un cultivo de ignorancia también en el ejercicio que entiendo que antes se podía dar porque era un conocimiento muy especializado, pero que hoy, amigos, básicamente Pero, genera tu chat con información fidedigna, anclado a todo ese poco de manuales que usted construyó, anclados a todo ese poco de guías que nadie en la vida ha leído, solamente el que las hizo, anclado a todo ese tema y que la gente pueda consultar y básicamente no hay escapatoria, cosa que si Eduardo comete un error es porque no consultó, por pereza más que por falta de conocimiento. Es que, es que solamente piensen en esto. Hoy yo me encuentro gente que
solo con el apoyo de la inteligencia artificial, está aprendiendo a hacer cosas que eran muy especializadas, De construir acuerdo. aplicaciones. A mí me encanta el ejemplo de Luis. Luis es un vicepresidente de finanzas haciendo aplicaciones. ¿Cuándo en la vida se iba a ver eso? Hoy entendiendo qué es arquitectura, hoy entendiendo qué es seguridad de la información, hoy entendiendo protocolos de seguridad, hoy entendiendo una cantidad de cosas que no han apalancados en inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial en este caso es una fuente de conocimiento, es una fuente donde yo ya no puedo generar desconocimiento en la organización, sino que yo inclusive para temas de ciberseguridad debería haber específicamente una fuente de organización oficial donde yo entro y le consulto. O sea, sí, yo estoy de acuerdo, pero sí es un ¿Mm? proceso. No es tan Sí, fácil cambiar. Y, por ejemplo, hacer pilotos, a mí me ha funcionado pilotos para ir probando lo que es liberar la acción de la gente, la utilización de las herramientas. Pero sí es un proceso que la mayoría de organizaciones, yo estoy de acuerdo, no están metidas hoy día. Como digo, en tema de cambio es la iniciativa, entonces entrenas un poquito, sueltas, luego limitas. Como tú decías, eso no hay cómo hacer, eso no hemos dicho. Y hay muchas limitaciones para construir realmente el mindset de cambio que tienen que tener las compañías. ahí Total, Es un ahí tema de además momento, no está en el ADN. con lo, con lo que decía José, porque se necesitan las personas, porque como arrastramos esa empresa que somos y que viene del pasado, el conocimiento de cómo está armado el proceso hoy y el cambio es cómo llego de un estado actual a un estado futuro, ese hoy está en la cabeza de una o dos personas. Entonces, no es tan fácil simplemente activar de inteligencia artificial o de tecnología para suplir a las personas, que incluso hoy nos estamos dando cuenta que hay personas y directivos empresariales que piensan que con la inteligencia artificial ya podemos reemplazar el conocimiento de a las personas y empezaron a hacer despidos antes de sembrar esto que Eduardo está hablando y que yo también me lo encuentro y también le pido a nuestros clientes que lo hagamos a gritos y es, primero sembremos la cultura, llamémoslo, el mindset, la estructura necesaria para que realmente los cambios fluyan y luego pensemos en optimizar la planta. Pero obviamente algunos empresarios están pensando en el número y lo que quieren es, ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos proyectos, ya estamos se dice potenciados con IA. Entonces, que esa potenciación con IA me represente pero menos del Sandra, diez yo por eso no lo ciento de la veo. nómina. Sí, Yo sé eso que no- está yo no, pasando. yo lo veo en empresas tecnológicas, e inclusive las empresas que están más apalancadas en inteligencia artificial, pero yo las empresas que veo a nivel de Latinoamérica, yo las veo muy rezagadas en inteligencia artificial. Yo no las veo Sí. despidiendo, las veo no contratando, pero no despidiendo. Y eso solamente es un indicador de que básicamente la penetración de inteligencia artificial es lenta. No quiere decir que cuando usted tenga mayor inteligencia artificial usted tiene que despedir, no. Pero sí, una gran planta que tienen las organizaciones hoy es operando procesos manuales y procesos que son rutinarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí sí habría un punto importante donde hay que evolucionar a la gente o si no la van a sacar. Sí, pero Es esos que el quedándonos en tema, inteligencia artificial. Pero lo que yo te digo, José, es, hoy las empresas están en un Mm, estado de madurez que, como tú bien lo dices, en Latinoamérica es súper lejano a la adopción y no sí, yo están me voy a dar cuenta. preparados en sus bases. Hablamos de que las personas son como ese terreno fértil en el que hay que sembrar las capacidades digitales y las capacidades de cambio. Estamos en terreno árido porque las personas todavía piden permiso, crean comités, no están seguras, quieren cambiar, quieren hacerlo como lo han venido haciendo. Entonces, nos fue mucho la conversación por inteligencia artificial y la Por velocidad culpa de de la Juan. información, por el tema de la información, cuando probablemente, como yo estoy más por el lado de Eduardo, de la capacidad de cambio es más Pero, humana y las organizaciones en la medida que lo puedan vivir Totalmente desde el humano. lado humano, van a poder cambiar y adoptar las tecnologías, porque inteligencia artificial es una tecnología que ayuda a acelerar resultados de algunas prácticas y acumula un montón de conocimientos, sí, sin embargo, el cambio de mindset y el cambio sostenible en las organizaciones para que se generen los resultados están las personas. pero te voy a decir algo. Es que, perdón, pero yo no sé para qué me invitan a estas sesiones y yo sí abro debate. Pero voy a ¿Sabe eso decir cómo algo. soy mismo, para que me inviten? Para eso agregar O valor, mismo. sea, pues no es. a mí ese tema es que la gente culturalmente no está preparada para cambiar. Me martilló un montón en la cabeza, porque entonces,
como para cambiar celular, nuevos sistemas operativos, para pasarse ahora a nuevos gadgets y eso, ahí no necesitaron gestión de cambio, ahí no necesitaron cambio de cultura, ahí no necesitaron nada. No, pero es que no estamos hablando de cambio de apropiación, estamos hablando de cambio realmente de aquí. Es que yo sé que Ah, para ti es difícil porque tú has adquirido unas capacidades diferentes, pero lo que tú dices, el hecho de que en una organización les den el mismo curso y nosotros hacemos eso y vamos y les enseñamos a hacer prompting, un ejemplo bajito, y les enseñamos a 100 personas, número fácil de dividir. sí. Entonces les enseñamos a 100 personas prompting, el mismo curso, el mismo taller, y solo 50 ponen atención en el taller. Ahí ya hay una Sí. capacidad de cambio y de gestión de conocimiento organizacional. Que 50 Pero personas espérame, las ahí, inviten a un no, taller pero y no espéreme pongan porque atención, hay esos 50 que no indicador. pusieron atención, es un estado de conciencia bajito, entonces hay que aceptarle la conciencia. Y la conciencia es, Exacto. amigos, si usted no aprende inteligencia artificial, lo vamos a echar. Tú vas a estar dentro de los que se Esa van es la cuando... conciencia, eso es mejor dicho el Sí, Y vehículo de sí, el deseo y total. la conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Solo se va a quedar gente que sepa manejar inteligencia artificial. El deseo es Claro. Pero mantengo mi no, trabajo. Y pero no aún me así, resuelvas el problema todavía, porque es que lo que pero estamos hablando es el estado actual de las listo, organizaciones, listo, no el pero futuro y espérame. no el imaginario. El El, estado actual de las organizaciones es, dictas un taller para 100, solo 50 prestan atención, de los 50 solo 20 lo usan durante la siguiente semana y de esos 20 solo 5 realmente logran hacer algo con esto. Es decir, el nivel de apropiación de mindset de cambio en tu organización pero está en el 5%. Sandra, pero Y es la espera. realidad de las organizaciones hoy. Le quiero decir algo, si de 100 personas solo 80 aprendieron a hacerlo y de esas 80 solo 5 son expertos, tu eficiencia está cerca a echar 80 personas. Por eso es ¿Sí? que hay Pero, eficiencias. Pero pe- espérame porque no he terminado. Esas 20 personas multiplican por 7 su capacidad utilizando estas herramientas. Por 10, hasta por 20 lo utilizan utilizando temas de inteligencia artificial bien aplicado. Entonces, es que eso es te tengo malas noticias. Dentro de los 95 que no lo hicieron, sí. están los líderes, que son los que están muertos del susto y ponen los controles y ponen los comités y Ah, ponen pero eso es todo. diferente. Así que tus 5 superstars son de los que Luis nos dijo, tienen que ir a pedir permiso para poder mover un pie detrás del otro. Y esa es la realidad de las Es lo organizaciones del cambio cultural. latinoamericanas. Por eso el Están proceso, dando cursos a lo que da, por eso el pero no proceso no es fácil. avanzan. No es Ujú. fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Lo que pasa es que sí, Es lógico. cuando los escucho, hay unos estándares ahora en la industria. El nuevo estándar en la industria es, o sea, o multiplicas por 7 tus capacidades utilizando estas herramientas y toma que estas son las herramientas organizacionales o no. Pero con el ejemplo de Sandra, pues es desesperanzador porque básicamente lo que está diciendo entre líneas es que los mismos líderes están muertos del miedo, están frenando la velocidad del cambio que necesita la organización y que solo es que un competidor se ponga en línea y los va a sacar. Y, o sea, y ¿Sí se entiende? yo acá quiero decir algo, y es una realidad Mm, latinoamericana, incluso global, pero dense cuenta que pues eso también pinta como pues cómo se va a ir dando el panorama. Vean la situación de bancos. Es en América Latina para abajo, neobancos para arriba, porque tu grupo de comité no me dejó avanzar y pues los neobancos, oiga, yo no tengo esa estructura, hagámosle, probemos con esto, vamos viendo con esto. Entonces, pues eso también abre mercado y eso también es lo que decíamos un poco al inicio. Hay dos contextos de cambio. O me quedo o pues cambio por moda y estos que no quieren cambiar y pues simplemente se van a quedar sin mercado. Pues lo que Punto. pasa es que sus costos operativos van a ser súper altos y cuando salgan a competir no pueden, Ujú. ¿no? Es que si no No, se por suben, van a eso, desaparecer. ¿Cómo? Si no sí, se no se suben, suben. desaparecen. Se tienen que subir. Es que Sandra, es que piensa en esto, o sea, si las capacidades de la gente se aumentan con ese tipo de herramientas, en serio, la capacidad de la gente se puede aumentar hasta 10 veces, usándola mal, pero por 10, 20 veces básicamente las capacidades se pueden. Entonces, imagínate un banco, solo hablemos de banca, un banco que compita con la mitad de los costos operativos. Madre, se lleva al otro banco. Si ya los new bank, como dice Juan, tienen costos operativos, un OPEX menor. Imagínate ahora con este tema y que lo apropien rápido. O sea, básicamente los bancos tradicionales están en una amenaza gigante. Claro. Entonces vámonos, llegamos a la realidad, porque hablar de, digamos, como de la expectativa
que son esos números que tú lanzas. Creo que es importante, hay que saber hacia dónde uno puede llegar, pero también tenemos que reconocer un poco en dónde están hoy las organizaciones. Y las organizaciones hoy están en un punto en el que quieren alcanzar esa velocidad del cambio, que es el motivo principal de este podcast, la velocidad del cambio, pero no lo están haciendo de la manera adecuada, lo están haciendo hoy a través de personas. Por eso es que Están haciendo vintage. hoy el ratio de cambio es 10 cambios por persona, porque el conocimiento todavía habita en los individuos y además no están las condiciones creadas para hacer la velocidad. Entonces a mí nos está pasando que tenemos proyectos que tienen que salir en 3 meses, pero el comité se reúne cada mes y tiene que ir a 4 comités. O sea, ya por defecto, por regla de 3 simple, ese cambio no llega en el tiempo que el directorio está esperando. Pero ellos siguen con la mentalidad de que hay que ir rápido, que era lo que decía Luis al inicio, ¿no? Y el directorio dice, claro, esto tiene que salir en 3 meses porque la competencia salió el mes pasado. Pero ellos mismos tienen una estructura llena de anclas que no permite que vayamos a esa velocidad. Si nos salimos un poquito del tema de IA y nos vamos al tema de líderes, que lo tocamos ahí superficialmente, ¿qué creen ustedes que hay que hacer? ¿O por dónde podemos empezar a ayudarles y a las personas que nos escuchan a tener tips de, si no es la inteligencia artificial, ya vimos, es un camino importante de aceleración, qué otros caminos hay que recorrer o qué otras cosas hay que hacer en las organizaciones para que realmente la velocidad de cambio empresarial cambie? ¿Me hice Yo, entender? yo, yo te diría, Sandra, y creo que lo topamos en el podcast anterior de performance, claridad, o sea, ¿para dónde se va? ¿Para dónde hay que ir? ¿Cuáles son las prioridades? Porque puedes tener gran capacidad de cambio, pero la gente empieza a hacer cambios donde no te agrega valor. O sea, qué cool que hagas tu trabajo en menos tiempo, pero ¿sabes qué? Queríamos girar para acá, o sea, queríamos tratar de crear una propuesta de valor diferente al cliente. Entonces, para mí algo y creo que les comenté la otra vez, ahora que estoy en el mundo de diversas organizaciones, la claridad, dicen que individualmente la claridad trae abundancia. En las organizaciones es igual. O sea, que la gente sepa cuál es el arco, cuál es el balón, cuánto tiene, cuál es el equipo y para dónde hay que patear. Chuta, es fundamental. Y ahí sí montar toda la capacidad de cambio, le pones la energía que necesitas, le inviertes la plata y el tiempo. Pero para mí, la claridad es fundamental. Claridad hasta el punto de decir que hay organizaciones, como tú decías, que no están listas para meter 10,000 cambios. Y hay una recomendación de Harvard Business Review que dice, cuando implementes cambios, ten cuidado de no dañar toda la rutina organizacional. Es decir, no te metas a transformar toda la compañía y a comprar otra compañía al mismo tiempo, ¿verdad? Es decir, 2 cambios inmensos donde por más que tengas los líderes conectados, no jalas, pues, o sea, prioridades, claridad, decisiones para que la capacidad de cambio vaya dando frutos y mañana se haga capacidad organizacional, esté en las venas de la gente y llegue al punto que decía José Andrés, de que mañana yo como individuo en una compañía puedo gestionar cambios en mi rol sin necesidad de aprobaciones, pero claridad. ¿Qué otro? Juan Felipe, Luis, José. Yo creo que a este de claridad, yo le sumaría algo muy importante y es que si vas a hacer cambio, hazlo o sea, revisa bien el equipo, ten personas que de verdad quieran el cambio, que conozcan de qué se trata, qué es lo que estamos buscando. Porque, por ejemplo, en lo que hemos visto y en lo que hemos acompañado, por ejemplo, hemos encontrado casos de el equipo de cambio fue seleccionado a dedo. Yo elegí que iba a ir ¿usted le gusta? Sí, ¿le gusta? No, no me importa, vaya igual. Eso cambia completamente la disposición, la energía y todo lo que yo voy a involucrar en esto. Entonces, sumando a eso de la claridad, yo diría que una muy buena elección del equipo de cambio o el equipo que va a participar en esto. Construye ese cambio con esas personas más interesadas. Ok, Por mi lado, creo que hay un tema que es el de, sí, o somos seres humanos y las herramientas nos están ayudando, pero los seres humanos necesitamos algún tipo de control, de regla, no sé cómo lo puedo llamar, pero entonces, yo creo que las leyes y las reglas no cambian a la velocidad de esta cambio de tecnología. Es para un buen cambio, yo creo que las organizaciones tienen que ir un poco más allá y pensar cómo podemos dar esas reglas del juego, de qué son los cambios que tú estás libre para hacer y las herramientas te las tengo que dar yo. Y cuáles son otros cambios organizacionales que sí tienen que ir dentro de una estrategia organizacional, como eso que decía Eduardo de, venga, no podemos comprar una empresa y cambiar toda la estructura, versus, José,
automatiza todo lo que vos querés de tu tarea y aquí están las herramientas. Y se Yo creo colgó que, no Luis. sé si eso va Ah, ya. de claridad o no, pero eso no sé si es un No, tema no, de ya, claridad ya o te no, pero colgaste un creo que momento. es esa. Es que con lo que dijo Eduardo me dio claridad de algo, pero hablando de claridad, me dio claridad de algo. Hay dos temas que ya las organizaciones sí o sí tienen que poner como objetivos de claridad. Uno es la capacidad, liberar capacidad con la gente que tienen hoy. Es decir, sí debería ser una meta organizacional, hablando de claridad en un objetivo, que cada persona multiplique por 7 su capacidad, por lo menos. Entonces, cuando yo digo capacidad, yo digo, oiga, es que van a venir muchos cambios, pero no puedo tener gente cambios con gente que está operando en modo análogo, ¿no? Ya tenemos que traerlo a un escenario. Entonces, primero, capacidad. ¿Qué cosas rutinarias, qué cosas manuales tú vas a liberar y cómo tu capacidad debería ser 7? Eso es un buen punto para iniciar. Y el segundo objetivo que yo pondría para estas organizaciones que se están preparando para el cambio es el conocimiento, reducir la dependencia de conocimiento. Eso es como la data. Y aquí entran hasta líderes. Ese líder que es el único que toma una decisión y que solamente cuando llega a la reunión toma una decisión, ¿qué herramienta estás construyendo para que tu equipo pueda tomar decisiones como tú? Ese experto, ese Luis, ese Eduardo, que son súper especializados en un tema que solo ellos saben, ¿qué herramienta estás construyendo para que la gente no dependa de tu tiempo libre para hacer las cosas? Y tú te encargas básicamente de eso, de mantener al día eso, valorar que las decisiones que se tomaron con la herramienta que tú construiste sí son buenas. Entonces, para mí esos serían dos objetivos. Uno, reducir la dependencia del conocimiento. Si se dan cuenta, eso es un dolor en todas las organizaciones. Y dos, liberar capacidad. Y yo le metería una tres, ya hablando de humanos, y si hay que hacer selección de gente en las empresas. Sí, claro. O sea, la gente que no le gusta aprender, pues ya no sirve en la organización. Tienes que ser learnability. Claro, es que si a ti, ay, no, es que a mí me da una pereza leerme un libro, que además No, ahorita ya no hay que leerlo, lo montas en una inteligencia artificial y tienes una conversación y lo entiendes. Siglo nuevo, ¿no? Ya no tienes que comprar el papel, lo cargas y hablas con el libro. Lo que quiero decir es, si en tu organización tienes gente que ya no le gusta aprender, que no está dispuesta a aprender, que no quiere desarrollar unas habilidades, pues no te sirve para el nuevo entorno. Entonces, dos objetivos claros, aumentar capacidad. ¿Qué necesitas para aumentar tu capacidad? Dime, y ahí empiezo a controlar un poco con lo de Luis, qué herramientas te doy, qué cosas necesitas. Te doy las herramientas, pero hazlo tú. Te doy el conocimiento, pero hazlo tú. No es equipo de tecnología, necesito una automatización. No, te doy las herramientas y tú lo haces. Libera tu capacidad. Segundo, reducir la dependencia del conocimiento. Y tres, una deselección de gente. Para mí, serían las tres. Muchas gracias. Si retomamos desde el inicio, queremos dejarles entonces como recomendaciones para enfrentar estos momentos de alta velocidad del cambio, elementos como claridad. Creo que esta fue una premisa desde el inicio de la conversación y es qué queremos cambiar y por qué lo queremos cambiar. No es IA por IA, digital por digital, sino en realidad porque tiene un propósito más allá de lo obvio y que impacta nuestra estrategia. Y eso deberían saberlo todas las personas que participan en esos cambios. Dos, los cambios también requieren de una estructura que permita experimentar. También lo hablamos un poco al inicio y hablábamos de qué tan preparada está tu organización, cuántos experimentos están corriendo hoy en tu organización, no iniciativas de transformación, sino experimentos y qué tan preparados estamos para ellos. Tres, que el tema de capacidad que nos trae José también sobre la mesa y es, ¿realmente tienes la capacidad o estás haciendo una explosión y tienes un ratio de cambio de 20 iniciativas de cambio por persona, además de sostener la organización y están a punto de renunciarte el 80%? Conocimiento y aprendizaje. Hoy por hoy, el que no conoce no tiene las habilidades para poder adaptarse a las nuevas maneras de trabajo y poder sumarle velocidad a los cambios organizacionales. Y bien, cómo empezamos a crear ese ecosistema en el que trabajamos los cambios que tenemos que ir haciendo para hacernos más eficientes, pero en el contexto organizacional empezamos a tener claridad de reglas, que también lo mencionaba Luis, ¿no? Y es cómo todos sabemos para dónde vamos desde este concepto de alineación. Entonces, learnability, velocidad del cambio, inteligencia artificial, herramientas que seguro vamos a poder usar para enfrentar estos nuevos tiempos de cambio. ¿Algún comentario de cierre?
señores. José Pues estuvo bueno. en la época de la máquina escribir a la de los agents de AI. Por eso, si yo tan viejo puedo estar haciendo eso, no Yo sí escribí, friegue. escribí en máquina de escribir, yo sí. A mí me tocó, porque cuando eso en el colegio, los primeros pines para no entrar al computador, le tocaba primero aprender a Ah, digitar. Entonces lo ponían en máquinas. Y en primaria y, realmente. y a favor y en contra de José Andrés. Y después hubo una que no sacabas la hoja, sino había un líquido que se llamaba liquid paper. Sí, sí. Ya no sacabas la hoja, ahí se modernizó ese proceso. Mira, ya no era tan vintage que agarrabas y ahí en la misma hoja, loco, le dabas el tema. Ujú, ujú. Así que ¿Qué, sí, qué, ahí evolucionó. Pero ahí quiero decir, eso no es un tema de edad, es un tema más de actitud de aprendizaje. Por supuesto. Total, total. Entonces, señores, si nos están escuchando, esperamos que estas recomendaciones, y si usted se está sintiendo que en su organización hay muchísimos cambios, pues aquí ya le estamos dando algunos tips y algunos elementos para que puedan empezar a abordarlo en sus organizaciones. Y si necesitan conversar, llámenos y podemos conversar acerca de los cambios que están ocurriendo en su organización. Muchas gracias a todos. Hoy es además un dato curioso, 1 de abril, el Día Internacional, el Fools International Day. So, no se hagan chistes muy pesados, por Ah, favor. sí. Que April tengan Fools. un feliz día. Por eso era lo de la máquina. Chao. Está bien.